Vamos a explicar los dos últimos apartados que nos quedan de la unidad de física cuántica, que son la dualidad onda-partícula y el principio de incertidumbre, o también llamado de indeterminación de Heisenberg. Pero antes, y para poder explicar correctamente estos aspectos, tenemos que estudiar un principio de propagación de las ondas que se llama principio de Huygens. Hemos vuelto a la unidad 5, ondas, estamos en la página 154. Entonces vamos a explicar el principio de Huygens, que nos dice cómo se propagan las ondas. Este principio es el que permite justificar las leyes de la reflexión, de la refracción y también el fenómeno de difracción. Entonces, vamos a ver primero el principio de Huygens. Después vamos a ver el fenómeno de difracción, que nos va a hacer falta para poder entender bien la dualidad onda-partícula. Y luego ya volveremos a la unidad de física cuántica a explicar la dualidad onda-partícula y el principio de Heisenberg. Bueno, pues empezamos con el fenómeno de la difracción. La difracción es un fenómeno ondulatorio, es decir, solamente lo sufren las ondas. Pero es clave porque nos permite distinguir si un fenómeno es ondulatorio realmente o si es propio del movimiento de partículas, ¿vale? Es decir, si tú tienes un fenómeno y no sabes muy bien, no tienes claro si eso consiste en la emisión, el movimiento de partículas, o bien si es una onda, pues la difracción es lo que te dice lo que es, ¿vale? Aquí tenemos en la figura 5.14 y 5.15 tenemos primero un cañón de partículas, que es un dispositivo para emitir partículas que serían partículas macroscópicas, es decir, que se pudieran ver, ¿vale? En principio, partículas de un tamaño visible. Bueno, se coloca aquí una pantalla y delante del cañón, pues se pondría aquí una pantalla, aquí, con un orificio, ¿vale? Y aquí, pues, un detector de esas partículas. Bueno, pues si se empiezan a disparar partículas, las partículas pues saldrán con diferentes ángulos. Solamente aquellas cuya trayectoria pues pase por dentro del orificio, de la ranura, porque claro, este orificio puede tener distintas formas, pues todas las que pasen, su trayectoria pase por aquí, pues atraviesan e inciden sobre el detector. ¿Vale? Pero aquellas partículas que salgan con cierto ángulo, hacia la derecha, hacia la izquierda, y que impacten contra esta pantalla, pues ya no llegarán al detector. ¿Vale? Lo que encontraremos en el detector será pues, que la mayor parte de los impactos se dan justamente en la zona enfrente de la ranura. Esto es lo que cabe esperar si un fenómeno consiste en la emisión de partículas, ¿vale? Bien, ¿qué pasaría si hacemos este mismo experimento con una onda? Bueno, pues si ponemos una pantalla también con una ranura, y aquí ponemos una fuente de ondas que emita ondas circulares, ¿vale? Aquí se han representado los frentes de onda, que eran los puntos del medio que eran alcanzados simultáneamente por la onda, puntos que estaban en el mismo estado de oscilación. En este caso se han representado puntos en estado de oscilación máximo y mínimo, es decir, crestas y valles de la onda, ¿vale? Estos puntos de aquí estarían, esto sería, podéis imaginar que es ondas en la superficie del agua, como aquí, y como en esta figura, que es una fotografía de un experimento, y estamos viendo la superficie del agua desde arriba, ¿vale? Pues los puntos que están sobre las líneas de color violeta estarían en una cresta de la onda, es decir, su estado de elongación sería A, la amplitud, y las que estén en una línea azul, pues estarían en un valle, es decir, en un estado de elongación menos A, ¿vale? Bueno, pues sí, y este sería el foco de la onda, la fuente.
pues esto empieza a emitir ondas, los frentes de ondas son circulares, entonces llegan aquí, ¿vale? Y lo que observamos es que a partir de aquí la onda otra vez parece como que se reconstruye y vuelve, o sea, continúa esa propagación de la onda que da lugar a frentes de onda circulares, es decir, por ejemplo, si tú estás en esta zona, si aquí ponemos un observador, pues vería como la energía viene por aquí y luego dobla, parece como que dobla la esquina, es decir, el observador que está aquí sería afectado por esta onda, a pesar de que la abertura pues sea más o menos estrecha, ¿vale? Esto no ocurriría con las partículas, es decir, si tú te colocas aquí, pues no, o si aquí ponemos un detector en esta zona, no recibiría partículas, ¿vale? Imagina que estos son balas de un cañón, entonces si tú te pones aquí, estás seguro, estás a salvo porque no vas a ser alcanzado por esas balas, por esos proyectiles, porque sabemos que el movimiento de las partículas así lanzadas pues es rectilíneo. Nadie esperaría verse afectado por las partículas aquí. Sin embargo, si el fenómeno es ondulatorio y tú te colocas en esta parte, ya digo, va a llegar aquí la onda va a seguir avanzando con frentes circulares y la energía viaja en todas direcciones, ¿vale? Pues este fenómeno se llama difracción y es el que permite distinguir, como he dicho antes, un fenómeno ondulatorio de un fenómeno corpuscular. Corpuscular se refiere a partículas. Corpúsculo es lo mismo que partícula, ¿vale? Corpúsculo es cuerpo pequeño, partícula. Es decir, que si hay difracción, el fenómeno es ondulatorio. Y si no no hay difracción, el fenómeno es corpuscular. Bueno, en el siglo XVII, un físico que se llamaba Huygens expuso una teoría que se llama principio de Huygens y que explica por qué se produce esto de la difracción y también otros fenómenos, ¿vale? La teoría de Huygens dice lo siguiente: las ondas avanzan de tal manera que cada punto del medio que es alcanzado por la onda se convierte en un nuevo foco emisor de ondas de las mismas características. Bien, es decir, aquí se puede apreciar en esta figura, aquí tenemos una fuente de una onda, un foco. Empieza a emitir ondas. Entonces, en un instante dado de tiempo, todos los puntos, estos A, B, C, D, F, G, H, I, son los puntos alcanzados por la onda. Suponiendo que sean, bueno, pues esto sería una onda esférica o circular, si estamos en dos dimensiones. Bien. Pues todos estos puntos lo que hacen es volver a emitir ondas de las mismas características que esta, es decir, de la misma frecuencia, ¿vale? Longitud de onda, de modo que pues, desde aquí se empiezan a emitir ondas circulares, desde aquí también. Entonces, lo que ocurre es que la envolvente de las ondas, ¿vale? Una envolvente es una línea que une puntos, ¿no? Entonces, estos puntos A, A, B, C, D, F, G, H, I, estos puntos han emitido ondas. Al cabo de un tiempo, los puntos alcanzados por la onda, por esas ondas emitidas por todas estas fuentes, esos puntos serían A', B', C', D', así, ¿no? Pues si unimos todos esos puntos, esa es la envolvente es la línea que une todos esos puntos, obtenemos el nuevo frente de onda, ¿vale? El principio de Huygens explica cómo se configuran los nuevos frentes de onda. Y algo muy simple, es una idea muy sencilla, en realidad. Es decir, aunque esta idea tiene una expresión matemática y una justificación matemática ya más compleja que excede el nivel de este curso, ¿eh? Pero que o sea, la idea cualitativa sencilla, aunque esto tiene unas matemáticas ya más complicadas. Bien, pero esta es la idea, es decir, la fuente empieza a emitir ondas al cabo de un tiempo, una serie de puntos han sido alcanzados por la onda, esos puntos generan ondas, cada uno generaría, sería como un nuevo foco emisor, ¿vale? Y la envolvente de todos esos puntos nuevos alcanzados por esas
ondas más pequeñas al cabo de un tiempo, sería el nuevo frente de onda, ¿vale? Realmente, a ver, esto es lo que ocurre, ¿no? Hemos dicho que el movimiento ondulatorio consiste en la propagación del movimiento armónico simple. Es decir, todos los puntos alcanzados por la onda oscilan, es decir, están produciendo ondas, es algo que realmente ocurre, ¿no? Pero esto nos explica por qué la onda es circular. ¿Qué pasaría si la onda es plana? Es decir, imaginemos que el frente de onda es una línea. Es decir, los puntos alcanzados por la onda son líneas rectas. Pues se aplica el principio de Huygens exactamente igual. Todos estos puntos empiezan a emitir ondas de las mismas características y al cabo de un tiempo la envolvente de todos los puntos alcanzados por esas nuevas ondas sería el nuevo frente de onda. Claro, pues aquí se puede apreciar que el frente de onda es plano. Y ahora, ¿cómo con este principio de Huygens, cómo explicamos la difracción? Es decir, ¿cómo explicamos eso de que las ondas doblen esquinas? El principio, el fenómeno de difracción, así en un lenguaje cotidiano, se puede expresar como es un fenómeno por el cual las ondas doblan esquinas, cosa que no pasa con las partículas. Las partículas no doblan esquinas, las partículas van rectas. La partícula no va a hacer esto, no se va a venir, no va a ir recta y aquí dobla la esquina. No, pero la onda sí, fijaros. La onda viene por aquí y dobla la esquina. Bien, ¿cómo se explica eso? Pues aquí tenemos la fuente. La fuente empieza a emitir ondas circulares. Y ahora, cuando llega aquí, a los puntos del medio que están en la abertura, o sea, porque en el fenómeno de difracción se le pone un obstáculo a la onda, se le pone una pantalla con una abertura. Entonces, si esto fuese un fenómeno corpuscular, la onda solamente seguiría avanzando en esta dirección, más o menos, o con un ángulo estrecho. Pero como todos estos puntos de aquí, según el principio de Huygens, generan ondas circulares, ¿veis? Pues ya la onda sigue avanzando en todas direcciones. En el libro, en el apartado 5.3, página 158, explica con más detalle este fenómeno y ya habla de ciertas particularidades que tiene, ¿vale? Como que para que el fenómeno se produzca es necesario que la abertura o el obstáculo tengan un tamaño similar a la longitud de onda. Bueno, pues aquí otra vez nos explica qué es el fenómeno de la difracción. Es un fenómeno que consiste en un cambio en la dirección de propagación de la onda. Cuando la onda se propaga o se encuentra con un medio, o sea, se encuentra en el camino un obstáculo, que puede ser una pantalla con una abertura o puede ser un obstáculo. Pero eso sí, para que el fenómeno se produzca, y ahora vamos a ver por qué, el tamaño debe ser similar, el tamaño del obstáculo o de la abertura, debe ser similar a la longitud de onda. Bien, aquí tenemos, bueno, antes de eso voy a poner una simulación donde vamos a ver el fenómeno. Esta simulación está cogida también del FET Colorado. A ver, esta es la que quiero ver yo. Luego pondré el enlace en la descripción del vídeo por si queréis experimentar vosotros. Mira, aquí tenemos un medio que sería agua, ¿vale? Un estanque, una cuba de agua, vista desde arriba. Aquí tenemos un generador de ondas de agua. Vamos a generar ondas planas. ¿Cómo se puede conseguir esto? Bueno, pues tú imagínate que coges una regla y vas dando golpecitos en el agua de manera periódica. Pues es claro, cuando la regla impacta en el agua, estás perturbando simultáneamente una serie de puntos alineados, ¿no? Bueno, pues eso es lo que hace un generador de ondas de agua, que es un dispositivo automático que va dando golpecitos en el agua con
con un objeto de forma alargada, como una regla. Bueno, pues voy a quitar la ranura sin barrera. Si yo le doy a mi generador de ondas, pues aparecen, como veis, ondas planas. Estas figuras representan estos serían los frentes de onda que se pueden observar realmente si hacemos este experimento. ¿Vale? Bueno, ahí no hay difracción. ¿Cómo es la propagación? La propagación es en horizontal, ¿vale? En dirección horizontal, la propagación de la energía. Estas son ondas planas. Las ondas planas se propagan en una dirección, no en todas. Eso lo hacen las circulares o esféricas. Bien, ahora vamos a pararlo. Vamos a poner una ranura, es decir, vamos a ponerle un obstáculo que va a ser una pantalla con una abertura. ¿Vale? La abertura, el tamaño lo puedo controlar aquí, el ancho de la ranura, ¿veis? Bueno, vamos a ponerlo por aquí, así. Y vamos a ver lo que ocurre. Bueno, lo que estamos viendo ahora mismo es el fenómeno de la difracción. Cuando no había ranura, la energía se propagaba así, en dirección horizontal. Ahora, sin embargo, la dirección, la propagación cambia de dirección. Es decir, si la energía iba en sentido horizontal, ahora después de la ranura va en todas direcciones, ¿veis? Es decir, se ha producido la difracción. ¿Vale? Este es el fenómeno de la difracción. Si cambiamos el ancho de la ranura, por ejemplo, voy a ponerlo muy estrecho, pues el fenómeno se sigue produciendo, ¿veis? Si voy abriendo la ranura, también se sigue produciendo. Ahora las ondas han cambiado de forma, la frente de onda ya no es tan circular, ¿no? Bueno, si pudiésemos abrir más la ranura, veríamos cómo el fenómeno desaparece. Es decir, siempre que el tamaño de la ranura sea similar a la longitud de onda, ¿cuál es? Pues la distancia entre dos frentes de onda consecutivos, ¿veis? Esta sería la longitud de onda, que es comparable a este tamaño. Así que pues por eso se está produciendo difracción. Bueno, aquí en el libro nos ponen, esto es la fotografía de este experimento real. Veis cómo aquí el generador de ondas produce ondas planas, y cuando se llega a la pantalla, a partir de aquí las ondas, el frente cambia y se hace como ondas circulares. ¿Bien? Bueno, no exactamente circulares, pero el frente de onda que antes era plano, ahora es curvo. Bien, aquí podemos ver una onda, es la misma situación que hemos visto en la simulación, ¿veis? Explicada por el principio de Huygens, y es que todas las partículas del medio que están en la ranura empiezan a producir ondas circulares. Eso es la clave del principio de Huygens, es que el principio de Huygens dice que los puntos alcanzados por la onda se convierten en emisoras de ondas circulares, todo. Entonces, la envolvente de esas ondas circulares es el nuevo frente de onda. Claro, si el tamaño de la abertura es similar al de la longitud de onda, se forman unas ondas circulares muy bien definidas, ¿no? Si vas abriendo la abertura, pues ya las ondas ya no son tan circulares, ya se parecen más a las ondas planas. De modo que el fenómeno de la difracción se acentúa cuando el tamaño del obstáculo o de la abertura es similar a la longitud de onda. Aquí observamos el fenómeno de difracción, pero en lugar de con una abertura, con un obstáculo. Ocurriría lo mismo. ¿Vale? En los bordes del obstáculo, las partículas que hay en los bordes se convierten en emisores de ondas circulares, según el principio de Huygens, y la envolvente de los puntos alcanzados por esa onda, claro, a ver, esos puntos, sí, esos puntos empiezan a emitir todos ellos ondas circulares, es decir, todos los puntos del borde, por aquí y por aquí. Y esas ondas circulares, la envolvente de todas ellas, genera el nuevo frente de onda. Mira aquí lo que ocurre.
esta es la figura esquemática, la propagación por aquí es rectilínea, pero aquí en estos puntos esto ahora empieza a producir ondas circulares, ¿veis? Y entonces en la dirección de propagación ya cambia. Y lo mismo ocurriría aquí. En los puntos alrededor del obstáculo empiezan a emitir ondas circulares, entonces la energía que antes solo viajaba en dirección horizontal ahora también viaja en esta dirección. Bien. Bueno, pues este fenómeno de difracción, como he dicho antes, lo vamos a aplicar ahora después a la dualidad onda-partícula, para entenderla mejor. Bueno, aquí tenemos otro. Cuando se hace difracción con ondas electromagnéticas, las ondas electromagnéticas también se difractan, ¿vale? Tienes que utilizar, pues, claro, las ondas electromagnéticas, si es luz visible, el tamaño de la longitud de onda es muy pequeñito, entonces tienes que utilizar unos obstáculos, unas rendijas que se llaman redes de difracción, que están, en fin, tienen que tener el tamaño similar a la longitud de onda. Y como la luz tiene una longitud de onda del orden de micrómetros, pues son dispositivos que se fabrican de determinada manera y que sirven para producir difracción de luz. ¿Cómo se vería un fenómeno de difracción de luz? Pues aquí lo tenemos. Mira, si ponemos una abertura, aquí podemos cambiar la forma de la ranura que vamos a poner, ¿vale? La longitud de onda podemos cambiar también. Tendríamos distintos colores, ¿veis? Y el fenómeno observado aquí, esta sería el obstáculo con la ranura, que ahora podemos cambiar también. Y aquí tendríamos la pantalla detectora donde observaríamos el fenómeno. Se observa así, se produce una interferencia, ¿vale? Y se observaría esto. Si ponemos un obstáculo circular, ¿veis? Se observa en el centro una mancha circular y luego una serie de aros que van disminuyendo en intensidad. Si se pone cuadrada, pues se observaría esto. Si se pone simultáneamente estos dos orificios, esto sería lo que se observaría. Si se pone, esto sería una red de difracción, es decir, no un solo orificio, sino un conjunto de orificios por los que pasa la luz. En todos estos orificios, el medio emite ondas circulares, esas ondas circulares interfieren entre sí aquí y esto es lo que originan. Si ponemos una figurita de una forma determinada, veis cómo se distorsiona la forma. Vamos a cambiar el tamaño. Si yo voy aumentando el tamaño del objeto, ¿veis? Cambia el patrón que se llama el patrón de difracción. ¿Vale? Si lo voy cambiando entre 0,04 milímetros y 0,40 milímetros. Si ponemos una red de difracción, también puedo cambiar el diámetro del círculo y se va modificando el patrón. Se hace más pequeño, más grande. ¿Vale? Puedo cambiar el espacio entre los círculos también, separarlos, acercarlos. Bueno, esto sería cómo se observaría la difracción para ondas electromagnéticas. Cambiamos la longitud de onda, voy a ponerla por ejemplo ahí en rojo y voy a aumentar el diámetro del círculo. ¿Veis? O el espaciado. Bien. La excentricidad se refiere a convertir el círculo en una elipse, ¿vale? Puedes poner, estos serían como
una abertura así en forma de casi rectángulo, ¿veis? Y si la hacemos más, si aumentamos el diámetro, cambia el patrón. Bueno, de acuerdo. Pues vamos ahora a continuar con la dualidad onda-partícula. Estamos ahora en la unidad 9, física cuántica, página 286. Esto está en el apartado 3.1, se habla de dualidad onda-corpúsculo, que es lo mismo que dualidad onda-partícula, ¿eh? Bueno, esta teoría o este principio lo propuso un físico francés que se llamaba de Broglie. Aquí tenemos una fotografía de él. Por eso a esto se le llama también principio de Broglie. A ver, lo que hizo este hombre fue tomó las ideas que habían desarrollado Planck y Einstein. Pues según Planck, recordáis, decíamos que la radiación electromagnética, bueno, pues se podía considerar cuantizada, empaquetada en fotones o cuantos que tenían una energía E igual a h por la frecuencia de la radiación. Hasta este momento, hasta que Planck introduce esta idea para explicar la radiación del cuerpo negro y Einstein también para explicar el efecto fotoeléctrico, se pensaba que la luz, que la radiación electromagnética era un fenómeno solamente o puramente ondulatorio. Pero hemos visto que no, hemos visto que para explicar la teoría del cuerpo negro y para explicar el efecto fotoeléctrico, que es lo que hemos estudiado más en profundidad, es necesario considerar que la luz tiene características también corpusculares, es decir, características propias de las partículas. Una partícula está localizada en el espacio, ¿vale? Tiene cierto tamaño, lleva una velocidad, tiene una posición y, bueno, pues puede tener masa, velocidad, hemos dicho, puede tener cantidad de movimiento o momento lineal, que es el producto de la masa por la velocidad, ¿vale? Mientras que una onda es un fenómeno deslocalizado, o sea, es un fenómeno que ocurre simultáneamente en muchos puntos, ¿eh? Cada punto del medio tiene un estado distinto de oscilación, y si hay una onda electromagnética, pues en cada punto del espacio hay un valor distinto del campo eléctrico y magnético, aunque sabemos que hay puntos en los que coincide, son los puntos que están en fase, están los puntos en contrafase y todo esto, pero es un fenómeno deslocalizado, es decir, se puede hablar de velocidad de propagación de la onda, ¿vale? Pero no hay una partícula que tenga una velocidad concreta. Y tampoco se habla de masa de la onda, ni cantidad de movimiento de la onda. Son cosas que son fenómenos muy distintos. Pero, ya digo, empezamos a ver que la luz y la radiación electromagnética en general, o sea, todo lo que decimos para la luz, se aplica a la onda de radio, de microondas, infrarrojo, ultravioleta, rayos gamma, rayos X, todo eso. A todo el espectro electromagnético. Estamos viendo que la luz tiene una cara propia de las partículas, ¿vale? Bueno, en las partículas he dicho antes que sus características son la masa, velocidad y momento lineal o cantidad de movimiento, que es el producto de mv. Mirad, la cantidad de movimiento de una partícula se llama p, es el producto de su masa por su velocidad. Es una magnitud vectorial, porque v es un vector, pero podemos considerar solamente su módulo. Su módulo sería m por v. Bueno, pues a eso nos estamos refiriendo. En el caso de una partícula es muy sencillo, porque dice, bueno, la partícula tiene una masa, tiene una velocidad, la multiplico y ya la tengo. Pero, ¿qué pasa con la radiación electromagnética? Pues si hemos visto que también son partículas que se llaman fotones, pues podríamos plantearnos cuál sería su momento lineal o qué relación hay entre el momento lineal de esos fotones y las características ondulatorias de la radiación. Pues eso fue eso fue una de las cosas, una de las ideas que propuso de Broglie. Y lo hizo de una manera muy simple. Cogió la ecuación de Planck E igual a h por f y la ecuación de Einstein de la relatividad
esta ecuación que se llama ecuación de Einstein. Es una de las ecuaciones que aparecen en la relatividad especial, que dice que la energía que tiene una partícula es igual a su masa por c al cuadrado. Bueno, pues si consideramos un fotón de radiación, tendrá esta energía según Planck, y si lo consideramos una partícula, que estamos viendo que sí, porque el fenómeno del efecto fotoeléctrico y otros fenómenos que no hemos estudiado hacen ver que los fotones, bueno, que la luz se comporta también como partícula, tendría esta energía. Esa energía debe ser la misma, igualamos, en vez de poner F ponemos C partido por lambda, quitamos una C, esta C y este cuadrado, y despejamos la longitud de onda. Y obtenemos lo siguiente, que la longitud de onda de la radiación sería igual a h partido mc. La velocidad de la luz es c, y m sería la masa, entre comillas, de esa partícula. Pues mc sería el momento lineal. Aunque el fotón no tiene masa, ¿vale? Pero sí tiene momento lineal, sí tiene cantidad de movimiento, porque colisiona con el electrón. Y cuando hay una colisión, cuando hay un choque entre partículas o entre objetos, se produce una transferencia de cantidad de movimiento. Y el efecto fotoeléctrico nos muestra que el fotón tiene cantidad de movimiento. Pues si nosotros si estamos multiplicando una masa por una velocidad, sería la cantidad de movimiento del fotón. De modo que la longitud de onda de la radiación se relaciona con la cantidad de movimiento del fotón. Es decir, de Broglie obtiene una expresión que relaciona los aspectos ondulatorios de la radiación electromagnética con los aspectos corpusculares. Esta es la ecuación de Broglie, lambda igual a h partido p. Como veis, muy sencilla de recordar y muy fácil de deducir. Simplemente igualar hf a mc al cuadrado. Esta deducción sí se puede pedir en un examen. Se puede pedir, por tanto hay que aprenderla. Es muy sencilla. Es de las poquitas deducciones que se os piden. Bueno, esto sería para un fotón, ¿vale? Pero de Broglie da un paso más y dice, bueno, claro, porque esto había quedado acreditado por los experimentos del efecto fotoeléctrico y otros experimentos. Pero él da un paso más y hace una hipótesis. La hipótesis de Broglie dice, si la radiación tiene un aspecto corpuscular, ¿vale? Es probable, o podemos pensar, es algo que puede ser muy razonable, pensar que las partículas, es decir, los electrones, los protones, las partículas, lo que nosotros hasta este momento histórico se había estudiado como partículas, como fenómenos corpusculares, esas partículas también podrían tener un aspecto ondulatorio. Es decir, si la naturaleza nos muestra que la radiación, las ondas, pueden ser partículas, pues igual pasa lo mismo con las partículas, que esas partículas también puedan ser ondas. Entonces él da un paso y hace esa hipótesis y dice que toda partícula material, electrón, protón, da igual, una pelota tenis también, pero ahora veremos qué es lo que pasa con los objetos macroscópicos, pues toda partícula material llevaría o tendría una onda asociada, una onda de materia, ¿vale? Cuya longitud de onda vendría dada por esta misma expresión. Es decir, como tú puedes medir el momento lineal de una partícula mediante algún procedimiento experimental, pues podrías determinar la longitud de la onda asociada a esa partícula. Esto era una hipótesis al principio, es decir, algo que todavía había que comprobar. Vale, pues esta hipótesis se la tomó muy en serio Einstein. Aquí se cuenta que de Broglie envió su tesis doctoral a Einstein y Einstein la leyó y le pareció una idea muy razonable y muy conveniente. Pero era una hipótesis, ¿vale? Había que comprobarla experimentalmente. Bueno, pues se comprobó experimentalmente. ¿Cómo? Pues mediante difracción. Por eso antes he explicado el fenómeno de la difracción. ¿Tú cómo puedes
comprobar que las partículas tienen propiedades ondulatorias. Esto está en la página 288. Pues si tú coges y lanzas electrones, coges una fuente de electrones y los lanzas contra pantallas que tengan rendijas con un tamaño comparable al de la longitud de onda asociada según de Broglie, es decir, tendrías que coger y, bueno, en función de la velocidad que vayan a tener esos electrones, construir un dispositivo experimental con aberturas con una longitud de onda similar. Perdón, con un tamaño similar a la longitud de onda. Entonces, eso fue lo que hicieron científicos como Davison, Germen, ¿vale? En los laboratorios Bell realizaron ese experimento, lanzaron electrones contra pantallas con rendijas y obtuvieron una figura de difracción, o sea, obtuvieron esto de aquí. ¿Veis? Esto claramente es un fenómeno, es un patrón de difracción como el que observábamos aquí con la luz. ¿Vale? Este tipo de patrones que poníamos antes de difracción que se obtienen al realizar experimentos con ondas electromagnéticas, este tipo de experimentos, ¿vale? Por ejemplo, así, ¿veis? Este tipo de experimentos donde se obtienen unas franjas. Esto ocurre porque hay difracción de la luz. Bueno, pues si tú haces ese mismo experimento, en vez de lanzar luz, lanzas partículas, electrones, y obtienes esto de aquí, pues entonces esto significa que esos electrones se comportan como ondas, porque si fueran partículas, o sea, si fueran puramente partículas y no tuviesen ningún comportamiento ondulatorio, lo que observaría sería aquí enfrente de esta rendija una serie de impactos y enfrente de esta otra serie de impactos. O sea, no obtendría impactos de electrones aquí. Si esto lanza electrones por aquí, electrones impactarían aquí y luego aquí, pues esos electrones podrían llegar aquí enfrente de esta rendija, hombre, con cierta abertura, cierto ángulo, pero desde luego no encontraría electrones por esta parte, ¿eh? O incluso por aquí no encontrarías impacto de electrones. Y fijaos lo que ocurre cuando se hace el experimento. Esto cuando se lanzan 80 electrones, luego 300. Cuando han pasado 140.000 electrones, mirad cómo se distribuyen los impactos. Es decir, que el fenómeno tiene pinta de ser ondulatorio. ¿Vale? Esto es algo realmente extraño y totalmente contraintuitivo, porque en la vida cotidiana tú no piensas, cuando ves un objeto que se mueve, una pelota de tenis, por ejemplo, tú en todo momento ves dónde está esa pelota y sabes que su trayectoria, bueno, pues se puede desviar por impactos, pero desde luego cuando una pelota impacta sobre una pared, no lo hace en muchos, no impacta simultáneamente en muchos lugares, ¿no? Se ve perfectamente el comportamiento corpuscular en la vida cotidiana. Para poder observar este tipo de comportamiento ondulatorio en partículas, pues tenemos que irnos a unas condiciones experimentales muy, muy concretas, ¿eh? Bien, entonces, este es el principio de Broglie, aplicado ya a partículas, ¿vale? Bueno, una cosa que se suele preguntar mucho y que hay que pensar es, ¿por qué no observamos este comportamiento ondulatorio en objetos macroscópicos? ¿Vale? Es decir, ¿por qué las pelotas de tenis no se difractan a través de aberturas? Y los coches tampoco se difractan cuando se mueven. Pues eso se debe a que, según el valor que tiene h, que es muy pequeño, es del orden de 10 elevado a menos 34, cuando aquí ponemos
masas y velocidades del mundo macroscópico, la longitud de onda que sale es pequeñísima, es indetectable. Aquí hay un ejemplo numérico. Mirad, dice, ¿cuál es la longitud de onda de Broglie asociada a una pelota de tenis de 58 gramos que se mueve a 180 km por hora? Después de haber sido lanzada por la raqueta. Bueno, pues cogemos, ponemos la longitud de onda de Broglie, sustituimos, ¿vale? Pasamos la velocidad a metros por segundo, ponemos aquí la masa en gramos y mirad lo que sale, 2,29 por elevado a menos 34. Es decir, la longitud de onda de esa pelota sería indetectable. Por eso no se observa el comportamiento ondulatorio en una pelota de tenis. Tendrías que construir, o sea, el tamaño del obstáculo para poder observar difracción, pues sería, es algo que no se puede, que no puede construirse, ¿vale? Sin embargo, para un electrón que se moviese a esa misma velocidad de la pelota, como su masa es muy pequeñita, ahora ya lo que sale, ¿veis? Es algo que sí es posible construir redes de difracción con estas aberturas. De modo que sí se puede observar el comportamiento ondulatorio del electrón. ¿Vale? Esto es algo que se pregunta como cuestión. A veces, ¿por qué no se observa el comportamiento ondulatorio en objetos macroscópicos? Pues el motivo es el valor que tiene la constante de Planck, que es muy pequeño y que para masas ordinarias esto sale una cantidad muy pequeña, indetectable. ¿Vale? Pero para partículas microscópicas como electrones, protones, ¿vale? Pues ahora ya átomos incluso enteros, moléculas, ya se están haciendo experimentos de difracción con objetos microscópicos, pero cada vez más grandecillos. Se empieza con electrones, pero también se pueden hacer con átomos, con moléculas, ¿vale? Incluso creo que se están haciendo experimentos con virus, para ver si se pueden difractar. Y claro, siempre y cuando la longitud de onda que salga sea de un valor que permita construir un dispositivo experimental de ese tamaño de abertura, pues se podría observar la difracción. Bien. Y bueno, los problemas numéricos que nos pueden poner en relación con esto son muy simples. Problemas que te den la masa, como este problema, ¿vale? Te dan la masa, la velocidad y te piden lambda. Pero aquí he puesto una cosa y es expresiones útiles. Este documento lo pondré luego en el modo. Expresiones útiles para resolver ejercicios que están relacionados con este principio. Mira, el momento lineal se pone como mv, m por v. Si yo lo elevo al cuadrado, ambos miembros, pues tendríamos que p cuadrado es lo mismo que m cuadrado partido p cuadrado. Bien, ahora voy a dividir ambos miembros por m y m, y me queda que p cuadrado partido m es mv cuadrado. ¿Por qué hago esto? Es decir, porque en algunos problemas o ejercicios me hablan de energía cinética. La energía cinética es un medio, me estoy refiriendo a ejercicios del principio de De Broglie, en que en lugar de darme la velocidad o la masa, pues me den la energía cinética. La energía cinética es un medio de mv cuadrado. Si yo quiero poner esto en términos de P, por eso he hecho esta manipulación, veis que mv cuadrado es P cuadrado partido m. Pues entonces un medio de P cuadrado partido m, es decir, la energía cinética se puede poner también como P cuadrado partido 2m. La expresión que os sabéis de memoria de la energía cinética es un medio mv cuadrado. Pues también se puede decir P cuadrado partido 2m. Si ahora despejo P de aquí, sale que es la raíz cuadrada de 2mec. Y ahora, si yo le introduzco esta expresión en la longitud de onda de De Broglie, ¿vale? Aquí donde pone P, pues voy a poner ahora raíz cuadrada de 2mc. ¿Vale? Esto puede ser útil en un momento dado en un problema. No hay que saberlo de memoria, pero os lo pongo aquí para que veáis que puede ser que te haga falta manipular un poco la expresión de la longitud de onda de Broglie, expresarla en términos de la energía cinética.
Bien. Y ahora pasamos al principio de indeterminación de Heisenberg. Este principio se llama también principio de incertidumbre. Se habla de principio de incertidumbre o de indeterminación de Heisenberg. Lo propuso este científico alemán, Heisenberg. Tiene relación con todo lo que hemos visto hasta ahora. Y tiene que ver con lo siguiente. Mirad, en un problema macroscópico, cuando estudiamos el movimiento de un objeto de la vida cotidiana, una pelota de tenis, un coche, ¿vale? Sabemos que podemos determinar, podemos medir o calcular la posición de ese objeto, su velocidad y la limitación que tengamos en ese cálculo o en esa medida depende de las características de los aparatos para medir, es decir, del error experimental, de la sensibilidad que tenga el aparato de medida. Por ejemplo, si yo utilizo una regla dividida en milímetros para medir la posición de un caracol que se desplaza por el suelo, pues el error cometido en la determinación de la posición de ese caracol será de más o menos 1 milímetro, ¿vale? Es decir, hay una indeterminación, eso es una incertidumbre. Yo puedo conocer la posición de ese caracol con un error de más o menos 1 milímetro. A eso se refiere la indeterminación o incertidumbre, a la imprecisión que se comete al medir. O bueno, si yo voy en mi coche por la carretera y miro la velocidad en el velocímetro, pues a lo mejor si el velocímetro está dividido de 5 en 5 km por hora o de 10 en 10, pongamos que sea de 10 en 10, pues el error cometido en la determinación de la velocidad del coche es de más o menos 10 km por hora. Bueno, si yo veo que la aguja está en torno a 90, pues bueno, yo sabría que mi velocidad es 90 km por hora, pero con un margen de error de más o menos 10. Si el velocímetro está dividido tiene divisiones cada kilómetro por hora, pues entonces la indeterminación sería más o menos 1 km por hora. Digo más o menos porque puede estar por encima o por debajo, ¿vale? Es decir, en el mundo, en la física clásica, la física newtoniana, macroscópica, también existe una indeterminación en la posición, en la velocidad de los objetos, pero eso solo viene dado o solo queda limitada por el tipo de aparato que tú utilices. Si tú utilizas un aparato más preciso, pues el error se reduce, ¿vale? Sin embargo, en un problema cuántico, es decir, si estudiamos el movimiento de electrones, por ejemplo, pues ahí nos encontramos que aparte de esa indeterminación experimental hay otra que es intrínseca a la naturaleza, intrínseca al fenómeno y que no se puede resolver con mejores aparatos de medida, cosa que sí pasa en el mundo macroscópico. Si yo hago una medida y tiene cierto error, yo puedo mejorar esa medida si mejoro los aparatos de medida o el procedimiento para medir. Pero en el mundo microscópico cuántico eso no es así, como vamos a ver. Mira, un electrón hemos visto que tiene comportamiento ondulatorio. Entonces, cuando se mueve, si atraviesa rendijas o bien, sí, bueno, si atraviesa rendijas, se produce difracción y entonces ya se ponen de manifiesto esas propiedades ondulatorias y la probabilidad de encontrar al electrón en un punto pues cambia. Es decir, este electrón cuando pase por aquí se produce una difracción y entonces cuando impacte en la pantalla la probabilidad de que impacte, o sea, no sabemos, no tenemos perfectamente claro que vaya a impactar aquí. Aquí es la máxima probabilidad, pero podría impactar aquí también o aquí, ¿vale? Esto lo podemos ver antes cuando hemos visto lo que sale del experimento de difracción de electrones. A ver, aquí,
Cuando tú haces este experimento, estas franjas revelan que en esta zona es más probable que impacte el electrón que en estas zonas más oscuras. Entonces, después de ver esto, si yo te pregunto, ¿dónde va a impactar el próximo electrón? Tú dirías, bueno, es más probable que impacte aquí, aquí o aquí o aquí, y es menos probable que impacte aquí o aquí, pero no sabes dónde va a impactar. Es decir, hay una imprecisión, una indeterminación, un error en la posición de ese electrón, ¿veis? Que viene dada por su carácter ondulatorio. No es una cuestión de voy a utilizar un instrumento de medida más preciso, no. Es que por el hecho de que el electrón es una onda, pues ya su posición queda como distribuida, ¿eh? Es decir, un electrón concreto va a impactar en un sitio, ¿vale? Pero lo que no sabemos es dónde. Sí sabemos dónde es más probable que caiga, pero no sabemos dónde va a caer. Mientras que si este experimento tú lo haces con pelotas de tenis y con aberturas del tamaño de la pelota de tenis, pues tú puedes calcular perfectamente dónde va a dar esa pelota, ¿vale? Por eso decimos que en el mundo macroscópico no se da este fenómeno. Bien, pues eso por un lado. Por otro lado, si tú quieres de alguna manera medir la velocidad o la posición de un electrón, tendrás que hacer algo sobre él para poder medirla. Por ejemplo, si yo quiero medir la posición de un caracol que se mueve por una mesa, utilizo una regla, ¿vale? Pero utilizo luz que incide sobre el caracol, sobre la regla, sobre la mesa, que se refleja hacia mis ojos. Entonces yo puedo ver en la regla cuál es la posición de ese caracol. Es decir, estoy utilizando luz. Si no tengo luz para identificar la posición del caracol, no puedo medir nada, ¿no? Pues de la misma manera, si yo quiero medir la posición o la velocidad de un electrón, debo lanzarle algo para que interaccione con él y se refleje hacia mi aparato de medida y me dé ya información sobre dónde está y qué velocidad lleva. Es decir, tendré que lanzar al menos un fotón contra ese electrón. Pero ¿qué hemos visto que pasa con los fotones y los electrones? Pues que interaccionan, es decir, que ese electrón al colisionar fotón y electrón cambiaría la velocidad y la posición de ese electrón. Es decir, el hecho de medir perturba el sistema, cosa que no pasa con el caracol. El caracol no se ve lanzado ni despedido hacia otro lugar porque esté siendo iluminado. Es un objeto macroscópico. Pero un objeto microscópico como el electrón puede perturbar su posición y su velocidad cuando se lance sobre él un fotón. ¿Veis? Es otra característica del mundo cuántico. Es decir, el hecho de medir ya va a perturbar el sistema, tanto que va a haber un error importante en la determinación de la medida, en la determinación de la velocidad o de la posición. Bueno, pues recogiendo todas estas ideas y más cosas, el físico alemán Heisenberg enunció un principio, se llama principio de indeterminación o de incertidumbre, que lo que hace es cuantificar todo esto que estamos diciendo. Dice el principio, no es posible determinar simultáneamente, es decir, a la vez, el valor exacto de la posición y del momento lineal de un objeto cuántico. Se habla de momento lineal, que es la masa por el volumen, ¿vale? De modo que el error cometido o la indeterminación en la posición y en el momento lineal, el producto de esas indeterminaciones, debe ser siempre mayor o igual que la constante de Planck partido 4pi. ¿Eso qué significa? Bueno, pues que tú podrás diseñar un experimento para medir, por ejemplo, la posición y la velocidad de un electrón. Pero el error que haya en la determinación de la posición multiplicado por el error que haya en la determinación del momento lineal, ese producto de ambos errores debe ser siempre mayor que este cociente. Entonces, si yo quiero, o si yo diseño un experimento para que este delta de x sea muy pequeño, para saber exactamente dónde está ese electrón,
el resultado será que esto será muy grande, es decir, no tendré idea de qué velocidad tiene. Sabré dónde está el electrón, pero no sabré qué velocidad. Y al contrario, si diseño un experimento para que la determinación de la velocidad sea muy precisa y que este término delta de P sea muy pequeño, pues entonces este tendrá que ser muy grande. Podré determinar, medir la velocidad del electrón, pero no tendré idea de dónde está. ¿Vale? O sea, no es como en el mundo macroscópico que puedo saber perfectamente dónde está un objeto y qué velocidad tiene. Aquí no, aquí una cosa o la otra. O te conformas con saber la posición, más o menos, y no tener ni idea de qué velocidad llevaba, o al contrario, te conformas con conocer la velocidad, pero no sabes dónde estaba. Bueno, pues este principio se cumple para parejas de variables como la posición y el momento lineal, y también se cumple para la energía del objeto cuántico, o sea, del electrón, por ejemplo, y para el tiempo que permanece en ese estado de energía. Es decir, pasa lo mismo. Si queremos saber la energía que tiene un electrón, por ejemplo, y el tiempo que está con ese estado de energía, pues el error cometido en la medida de ambas magnitudes debe cumplir esto mismo, que su producto sea mayor o igual que h partido 4pi. Entonces este sería el principio de indeterminación para la posición y el momento, y para la energía y el tiempo. Hay que saberlos los dos, ¿vale? Bueno, en relación con este apartado, esto se suele preguntar siempre en forma de cuestión. Se podría poner también un ejercicio, bueno, pero suelen preguntar que esto por qué no se observa en el mundo macroscópico, como pasaba antes con el principio de de Broglie. ¿Por qué esto no se ve en el mundo macroscópico? En el mundo macroscópico sí podemos determinar con la precisión que queramos simultáneamente la posición y la velocidad, o la energía y el tiempo. Bueno, pues otra vez el motivo es la constante de Planck. Este valor que es tan pequeño, 10 elevado a menos 34. Mirad, aquí hay un problemilla, un ejercicio hecho. Dice, se mide la posición de una partícula que tiene 2 por 10 elevado a menos 6 kilogramos de masa con una exactitud de 10 elevado a menos 6 milímetros. Calcule la indeterminación en la velocidad. Bueno, en el momento lineal y en la velocidad. Bueno, pues aplicamos el principio de Heisenberg. ¿Veis? Se despeja delta de P. Esto es una inecuación. Bueno, pues delta de P tendrá que ser mayor que esto. Se sustituyen los valores y mirad lo que sale. Es decir, para un objeto que tiene como masa una millonésima de kilogramo, es decir, esto sería 1 miligramo, no, 2 miligramos, un objeto que tiene de masa 2 miligramos, y si la exactitud se determina con esta precisión, que es muy grande, bueno, quiero decir, sí, la precisión es muy grande porque el error es muy pequeño, es de una millonésima de milímetro. La indeterminación de la posición es del orden de 10 elevado a menos 26, es decir, es algo también muy pequeño en el mundo macroscópico. Es decir, esto significa que puedes saber casi de forma exacta el valor del momento lineal, ¿veis? O sea, ¿qué me estás diciendo? Que la indeterminación del orden de 10 elevado a menos 26. Pero bueno, o sea, cualquier dispositivo de medida macroscópico va a tener un error mucho más grande que esto. Y vamos a obtener una medida buena. Para saber la indeterminación en la velocidad, pues dividimos esto entre m y mirad lo que sale. Es decir, que un objeto, aun siendo pequeño, porque esto es una partícula pequeñita, ¿no? Podemos conocer
O sea, estas cantidades delta de X y delta de P en el mundo macroscópico son insignificantes. Y el motivo es que H es muy pequeño. Pero si hiciésemos este problema con un electrón, pues entonces ya los valores que salen ya sí son de un valor comparable, de un valor considerable para la velocidad y la posición que puede tener un electrón. ¿Vale? Y ahí es donde se manifiesta realmente. En el mundo macroscópico esto no se manifiesta, sí, pero sí tiene mucha importancia en el mundo microscópico, en el mundo de los átomos, de los núcleos, de los fenómenos como el efecto fotoeléctrico y otros fenómenos que hay cuánticos. Ahí esto sí que se pone de manifiesto y es muy importante. ¿Vale? Entonces, el valor tan pequeño que tiene H es lo que hace que ni la dualidad onda-partícula, o sea, el principio de de Broglie, ni el principio de indeterminación de Heisenberg tengan consecuencias en el mundo macroscópico. Esto estudiarlo bien porque se pregunta, ¿vale? Porque claro, el tipo de problema que te pueden poner es muy simple, ¿eh? Sí. Coger una ecuación y sustituir y ya está. Pero sí te pueden preguntar cosillas relacionadas con eso. ¿Vale? Y ya con esto pues terminaríamos el tema de física cuántica. Ya no hay más explicaciones teóricas. Haré un vídeo sobre cuestiones o ejercicios de principio de Broglie, dualidad onda-partícula y principio de Heisenberg, y también se quedaría eso ya terminado. En este vídeo hemos estudiado también cosas de ondas. Hemos estudiado el principio de Huygens y la difracción. Ya lo tenemos explicado. Continuaré también haciendo otros vídeos para terminar de explicar todo lo que hay sobre ondas, que nos queda reflexión, refracción y interferencia, las ondas estacionarias y la óptica geométrica, ¿vale? Pues ya está.